Hola chicos, somos 31 personas, ¿estamos listos o no? ¿Cómo están? ¿Estamos listos o todavía no? Sí, capitán, estamos listos, muy bien. ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, vamos chicos, ya comenzamos creo ya. No perdamos más el tiempo, Jordan, no perdamos más el tiempo. Semana número 13, ya se acaba esta historia, chicos. Esta historia que comenzó con nosotros hace pocas semanas, ya se va acabando, ya llegamos a su fin. Son 18 semanas, si no me equivoco, entonces faltan de esta y 5 más todavía. Un mesecito, ¿no? Un mes, todo marzo. ¿Alguien sabe cuándo es el examen de admisión? ¿Cuándo comienza el examen de admisión? ¿Qué tal, Mesec? Dime que son 4 días, ¿no? 4 fechas. 4 fechas de examen. Sábado, domingo y otro sábado y domingo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno. Presencial, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Me confirman eso? ¿Es presencial? No tengo mucha información acerca del examen ahorita. Va a estar complicado eso, ¿no? Muy complicado. Así dice. Así dice. Aparentemente debe ser presencial. Aparentemente. Es complicado, debe ser, ¿no? Me imagino si es presencial debe estar con todas las medidas de bioseguridad. Tú estarás con tu guardapolvo, tal vez, no sé, con mascarilla, protector facial. Tienes que comprar tu mascarilla adecuada para esa época, o tal vez la universidad te la proporcione. ¿Qué será? Pues, ¿no? Tal vez está dentro de tu presupuesto, no sé qué es. No se confirma nada. Mientras tanto, es un limbo todavía, ¿no? Pero obviamente va a haber examen sí o sí, lo más probable. Porque todo debe continuar de alguna manera, siempre respetando todos los requisitos o requerimientos que pide el Estado, vamos a avanzar. Pero mientras tanto, nosotros seguimos aprendiendo el curso de física. El día de hoy, un jueves, no es un jueves cualquiera, chicos. Hoy aprendes una semana más de física. Semana número 13, correspondiente al tema de electrodinámica, chicos. Electrodinámica. ¿Qué corresponde a electrodinámica? Corresponde a los temas de corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Temas que a mí me encantan personalmente mucho. ¿Eh? No sé si en algún momento les dije que a mí me gusta bastante la electricidad. Bastante, enormemente la electricidad. Yo crecí prácticamente entre cables, ¿no? Entre conexiones, porque mi padre siempre me ha enseñado qué hacer. Nunca lo he hecho de chiquito, nunca lo hacía, a menos que sea con la ayuda o supervisión de mis padres. Mi padre me enseñaba desde muy pequeño a hacer conexiones, cables, conexiones, así como tú ves ahí abajo, así. Practicaba de esa manera, haciendo ese tipo de conexiones. Una pila, con el mismo toma corriente, conexiones sencillas, básicas, pero conexiones al fin y al cabo, ¿no? Donde mi padre me aconsejaba, y uno, mira, uno podría creer que esos consejos servirían más adelante, pues, ¿no? Porque esos consejos de conexiones eléctricas me permiten ahora aplicarlos en casa, ¿no? Me permiten aplicarlos en casa y yo veo, mi papá sabe, ¿no? Mi papá sabe, entonces digo, mi papá sabe. Listo, chicos, vamos a ver corriente eléctrica y circuitos eléctricos. A ver, comenzamos con la primera parte. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica, chicos? Dice por acá. Corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica. Profe, cuando yo hablo flujo de carga eléctrica, ¿de qué carga estamos hablando? A ver, alguien que me responda. Si yo hablo de carga eléctrica, ¿cuánto tipo de cargas tenemos? A ver, ¿qué tipo de carga tenemos? A ver, ¿alguien por ahí? Somos 36 personas. A ver, ¿alguien por ahí debe tener alguna idea, una noción, algo en la cabecita? Vamos.
Vamos Carlos, vamos Corali, vamos Mayuri. ¿Qué tal Jordan, Mari? A ver, ¿qué tenemos en mente? Si hablamos de flujo de cargas, ¿de qué carga estamos hablando? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Positivo y negativo, muy bien. Cargas positivas y cargas negativas. ¿Listo? Pero mira, te confirmo algo el día de hoy. Para poder entendernos mejor, para poder llegar a un mejor entendimiento, para que tú puedas captar más la información, lo que vamos a hacer es asumir que las cargas que fluyen, las cargas que se mueven son cargas positivas. Las que se mueven son las positivas, chicos, ¿ya? Y cuando las cargas positivas son las que se mueven, se considera que la corriente eléctrica que se genera se llama corriente eléctrica convencional. ¿Llegamos a un acuerdo entonces? La corriente que se está generando es corriente convencional y es debido al flujo de cargas positivas. No importa si la cantidad de cargas son muchas o son pocas, debido al flujo de esas cantidades de cargas, ya sean muchas o pocas, se genera una dirección de la corriente eléctrica, se genera un flujo de cargas y se genera una corriente en sí. Entonces, aquí se va a generar una corriente eléctrica. ¿Listo? Luego me dice, el flujo neto de cargas eléctricas es de un potencial eléctrico mayor hasta un potencial eléctrico menor. A ver, para que nos quede claro. El flujo de cargas es de mayor desde el punto A hasta el punto B. Ponemos para no olvidarnos, porque siempre a veces la mente es frágil. Así que es mejor colocarlo por aquí. Este es mayor. Y esto es menor. Ahí está, mayor y menor. ¿Listo? Entonces, el flujo neto de cargas eléctricas de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. En el interior del conductor existe un campo eléctrico. Eso lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Siempre que existe una diferencia de potencial eléctrico mayor, menos potencial eléctrico menor, entre estos dos puntos, o líneas, o superficies equipotenciales, fluye un campo eléctrico. Está fluyendo un campo eléctrico. Y tú sabes que el campo eléctrico siempre va también de mayor a menor potencial. Así que son muy importantes estas cantidades, mira. Y ahora, las partículas cargadas que fluyen a través de ellas son positivas. Y las cargas positivas también van de mayor a menor potencial. Mira, todo tiene sentido, todo tiene relación. ¿Te das cuenta? Por eso asumimos que son positivas. Porque hasta ahora vamos analizando todo sin dificultad, ¿no? Entonces, como las cargas positivas se mueven en la misma dirección del campo y van de mayor a menor, en esa misma dirección habrá el flujo de carga neta y en esa misma dirección está nuestra corriente eléctrica. Está nuestra corriente eléctrica. Observamos entonces eso, que la corriente eléctrica se debe al flujo de cargas positivas y la corriente va en la misma dirección del flujo de cargas positivas. Sigamos a ver. Observaciones importantes. 1. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres. Mira, algo importante aquí. Si yo hablo de un conductor sólido, analizo un conductor sólido, la corriente que se genera en este conductor sólido se debe, es generado, es debido ¿a quién? A los electrones libres, considerados o llamados también electrones de conducción. Pero si lo que yo analizo son los fluidos, como los líquidos o los gases, la corriente se debe al movimiento de iones positivos o iones negativos, que son los cationes y aniones, ¿cierto? Y eso me imagino que tú ya lo has visto, chicos, me confirman esto, eso tú ya lo has visto en el curso de química, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿En el curso de química viste eso? Corriente eléctrica en fluidos, en el proceso de la electrólisis, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro que sí, ¿sí o no? Entonces, ese es nuestro primer punto, ¿no? Para sólidos, lo que genera la corriente son los electrones libres. Para líquidos y gases, la corriente eléctrica es generada por flujo de iones positivos o iones negativos. Observación 2. La corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. Es lo que mencionamos, ¿sí o no? Esa corriente que estamos analizando hace un momento se llama corriente convencional.
tiene dirección opuesta al movimiento de los electrones libres. Es decir, tiene la dirección del movimiento de las cargas positivas. Last. Para poder dejarlo más claro, chicos, se consideran dos tipos de corriente. Corriente convencional, que es la que usamos nosotros para poder explicarte lo que ocurre, y la corriente real, que es la corriente que realmente está sucediendo. Es la corriente que fluye a través de estos cables conductores, ¿no? ¿Listo? Profe, ¿la corriente convencional se debe a cargas positivas? Sí. ¿Y la corriente real se debe a cargas negativas, electrones libres? Profesor, ¿y por qué no usamos la corriente debido a electrones? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué te digo algo? Porque si yo uso electrones, tendrías que explicarte otras cosas más, pues. Me complicarías mi trabajo. Haría que tú tengas más dudas que conocimientos claros. ¿Me dejó entender? Si yo uso electrones libres, te tendría que explicar el por qué. Si los electrones van hacia la izquierda, ¿por qué la carga? Disculpa, si los electrones van hacia la izquierda, ¿por qué la corriente eléctrica es a la derecha? Te tendría que explicar por qué. Entonces, eso es complicado. Eso es tedioso a este nivel. Y eso generaría que yo te responda con algunas teorías, algunas leyes adicionales. Lo cual no es adecuado a este nivel todavía. Por ese motivo, basándome en el temario y en el sílabus que tenemos, solamente podemos mencionarte lo siguiente: que la corriente real se considera cuando los electrones son los que fluyen, y la corriente convencional es la que se usa a nivel preuniversitario como corriente debido a cargas positivas, porque ahí sí tendría más sentido. La corriente es debido a cargas positivas. Si las positivas van a la derecha, la corriente es a la derecha. Simple, sencillo. No genera más complicaciones. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Queda claro esa parte? No es que yo no quiera decirte, no es que yo no quiera enseñarte, sino es que eso generaría más confusiones en ti. Y yo no quiero esto a estas alturas. Yo no quiero que te compliques la vida, pues, a estas alturas. ¿Listo? Claro, más de lo que ya estábamos complicados, pues más de eso ya no quiero, pues, ¿no? Y recuerda que en los últimos temas que estamos viendo, a partir de electrostática, electrodinámica, magnetismo, movimiento armónico simple, todos los temas que vamos a ver, son temas tediosos, complicados en la parte teórica tal vez, pero en la parte práctica es directo, y eso lo tienes que tener en cuenta tú. En la parte práctica es directo. Es todo lo contrario a lo que ocurre en los temas anteriores, ¿no? La teoría es un poco más simple, ¿no? Más intuitiva tal vez. ¿Listo? Y los problemas son tediosos en muchos casos, ¿no? Y eso tú debes diferenciarlo, ¿ya? Punto 3. La corriente eléctrica que se estudia se llama corriente continua, mira. Aparte de la división de corriente convencional y real, hay otra división que se hace: corriente continua y corriente alterna. La continua es que no cambia su valor. Continua. La alterna es la que sí cambia su valor. ¿Listo? Pero la variación de su valor es, mira, es muy curiosa. Varía de esta manera, mira. Varía de esa manera. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Como si fuera una canción, pues. Onda, 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 onda. De esa manera varía. Onda, onda, onda. Varía de esa manera. Entonces, chicos, de esa manera está variando nuestra corriente alterna. Dime, ¿cuál es la corriente que fluye a través de los cables conductores de tu casa? A ver, ¿la continua o alterna? Vamos. ¿Continua o alterna? La corriente que fluye a través de los cables conductores es la corriente alterna. Es una corriente alterna, es una corriente que aumenta y baja su valor, aumenta y baja su valor, así, constantemente. Corriente alterna, chicos, ¿ya? Debido a que es una corriente alterna, siempre en los aparatos eléctricos o electrónicos se recomienda, por ejemplo, para tu computadora, para tu laptop, se recomienda tener, ¿qué cosa? Tener un estabilizador. Estabilizador. ¿Has escuchado alguna vez de eso? Estabilizador. Fuera de un transformador, que también es importante y viene incorporado tal vez en algunas computadoras, estabilizador es muy importante. ¿Por qué? Porque el estabilizador, ¿qué hace? Como su nombre lo dice, estabiliza la corriente. Pues, estabiliza. Pero ¿para qué yo quiero estabilizar la corriente? Simple, fácil. En algunas oportunidades, en algunos lugares, la corriente eléctrica que fluye a través de tus cables varía tanto, bruscamente, que puede haber una subida de voltaje.
El voltaje puede subir más de lo normal, que es 220. Puede llegar a 240 tal vez. Una subida tremenda de voltaje. Y si tu aparato no está hecho para soportar dicho voltaje, ¿qué va a pasar con tu computadora, con tu laptop? ¡Bum! Explota, se requema, se recalienta y ya no podrás ver mis clases. Imagínate todo eso. Imagínate lo que perdería. Por ese motivo, el estabilizador lo que hace es la corriente que ingresa, entra rápido, entra con mucho valor, lo estabiliza. Lo estabiliza. Así de simple. ¿Listo? Ahora, también se recuerda tener estabilizadores. ¿Por qué? No sé si habrás escuchado esto alguna vez. Mira. Siempre que hay un apagón, ¿qué te recomienda la familia? ¿Qué te recomienda la mamá, papá, la abuela, el tataranieto, tatarabuelo, todos? ¿Qué te recomienda? ¿Qué debo hacer? ¿Apagar todo? ¿Solamente apagar o desconectarlo? Desconectarlo, ¿cierto? Debo desconectar todo. Dime, ¿lo haces en casa tú? Muy bien, Mayuri. Mayuri sabe cuidar sus cosas, ¿no? Sabe cuidar las cosas de la casa. Fernando dice, no, profesor. ¿Por qué debo desconectar todo? Porque cuando se te va la luz en casa, cuando regrese la energía eléctrica, llega con una fuente muy grande, con un valor muy, pero muy grande. Por lo tanto, los aparatos electrónicos o eléctricos que estén conectados recibirán toda esa descarga eléctrica, toda esa energía eléctrica, y puede ser que el sistema, el circuito, la placa se queme. Y dime, ¿cuánto perderías en casa? Pues? ¿Cuándo se bajaría en casa? ¿No? Otra vez, para evitar eso, lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Bajar las palancas. Por ejemplo, en mi casa, yo no desconecto nada. No desconecto nada. Ahora, no voy a decir que soy imprudente. No, pues, no. Es que yo en casa, eh, todas mis conexiones están fríamente calculadas. Pues. Tengo una llave térmica para lo que es toda iluminación, con un pequeño conector adicional que es un diferencial, ¿listo? Que es como un estabilizador tal vez. Vamos a ponerlo así, como un pequeño estabilizador para la misma llave térmica, para toda iluminación. Tengo otra llave térmica para lo que son todas las conexiones eléctricas de la parte inferior, todos los tomacorrientes, con su pequeño diferencial, de tal manera que si hay una descarga eléctrica mayor, no pasaría, sino solamente se apagaría de forma inmediata. ¿Me dejo entender? Y tengo otra llave térmica para lo que es la parte de las máquinas, o como una terma, pues, una terma directa. No, no realmente, no necesariamente. A ver, Fernando hace una aclaración muy importante, dice, para eso sirve el tercer palito del enchufe, profesor. Mira, el tercer palito del enchufe se conoce pozo tierra, se conoce como pozo tierra. ¿Listo? Lo que evita eso es que exista un cortocircuito enorme. Por ejemplo, cuando hay una descarga eléctrica grande, como las llegadas de afuera, debe haber un punto de pozo tierra, idealmente en casa. ¿Listo? Se puede decir que en sí podría ayudar bastante, ¿no? Pero el problema es que nuestras conexiones en casa, en la gran mayoría, no tienen pozo tierra. Pues. Dime, en tu casa, Fernando, tus mamás, tus papás, donde tú vives, hicieron un hueco grande en el primer piso, donde pusieron unos enormes troncos de cobre como pozo tierra. Dime, ¿alguien por aquí en casa haya conocido de un pozo tierra que tengan en casita? Estoy en cabina, dice. No está hecho para los países de Norteamérica, sino están hechos para todos, en realidad. Solamente que acá en Perú no tenemos esa costumbre. Si tú haces conexiones eléctricas de manera formal, por ejemplo, haces conexiones eléctricas con un ingeniero eléctrico,
tu casa ha sido fabricado por un ingeniero civil, siempre en las conexiones de las eléctricas tiene que haber un tubo ahí, bueno, una parte donde va a pasar el pozo tierra, ¿no? Siempre va a haber. Pero lo que pasa es que nosotros no lo hacemos porque genera un mayor costo, pues. Imagínate que cada casa tenga su pozo tierra. Entonces van a tener que invertir en el pozo tierra, que no es nada barato realmente. Deben invertir con un nuevo tipo de cableado para cada, para todas las conexiones de tu casa. Deben invertir en los enchufes. Debes invertir en los enchufes, porque los enchufes deben ser con 3 puntitos, como tú mencionas. Entonces, cada de esas cosas aumenta, ¿no? Y solamente por prevención, solamente para prevenir que se pueda malograr algo. Entonces, pero a nivel doméstico, normalmente no ocurre un daño como ese. Por ejemplo, si en tu casa tú usas televisor, una radio, un microondas, tu refrigeradora, no genera mucha descarga eléctrica, ¿no? En cambio, si estoy en una fábrica, en una industria textil, por ejemplo, una industria relacionado a que tengan máquinas, obviamente estamos obligados a hacer eso, porque con eso reducimos prácticamente los daños que se puedan ocasionar. Por ejemplo, yo, en mi caso, tengo una experiencia parecida a eso en casa, que es con una computadora. A mí en mi casa, mi primera computadora, que era una computadora, muy buena computadora, una computadora de ese tiempo, cuando era chiquito, tendré 10, 13 años a lo mucho, tenía mi primera computadora en casa, una buena computadora, una Pentium 4, una modernísima en ese tiempo. Y por no comprarle un estabilizador, mi primera computadora prácticamente voló, por no tener un estabilizador. Ahora, si yo hubiera tenido conexión a pozo tierra, es posible que esa computadora no se hubiera quemado. Lo más probable. No se hubiera quemado. Hubiera recalentado, sí, pero no se hubiera quemado, porque toda la descarga eléctrica adicional se hubiera ido para el pozo tierra. ¿Te das cuenta? Pero son casos aislados, pocos casos, ¿no? Pocos casos, mínimos prácticamente. Lo que ocurre con esta descarga, que es mínima, prácticamente es mínima, es que genera que nuestro dispositivo eléctrico o electrónico se vaya dañando poco a poco, ¿listo? Pero no bruscamente, pues, ¿no? Poco a poco. Y en algún momento esto pasará factura, pasará factura. Claro, es lo normal, chicos, es lo normal. Es normal que ocurra eso. Por eso a veces es mejor, por eso yo en casa, también en la casa de mis padres, porque mira, ahí está la reflexión del padre. Mi papá en su casa hizo eso con sus cuartos. Incluso él es más aficionado y más drástico todavía. Él tiene una llave térmica para cada cuarto. Con eso te digo todo. Para cada lugar o habitación, una llave térmica para la cocina, una llave térmica para un cuarto grande, una llave térmica para el otro cuarto, una llave térmica para los baños y una llave térmica para las zonas comunes que vienen a ser el patio, otra vez el pasadizo, la sala. ¿Te das cuenta? Pues con eso reduces daños, con eso reduces posibilidad de que ocurra algo negativo. Es decir, si un cuarto vuela, ¡boom! Vuela esa llave térmica, pero no vuelan todos los demás cuartos. ¿No te ha pasado eso en alguna oportunidad o has conocido a alguien que se voló un enchufe y todas las luces de la casa desaparecieron? Se voló toda la casa. Se apagó todo. ¿Sí o no? A veces ocurre eso. Pero mi papá, experiencia, pues, dice, bueno, se vuela un cuarto, lo demás sigue funcionando normal. Porque la llave térmica relacionada a ese cuarto es lo único que se malogra. Lo demás funciona con normalidad. Esto, obviamente la inversión es un poquito más, porque cada llave térmica puede costar unos 100 soles, pero eso reduciría daños tremendos, pues, ¿no? A comparación de hacer un gasto enorme para un pozo tierra, como que puede compensar, ¿no? Puede compensar un poco, ¿no? Pero bueno, chicos, es un tema interesante, muy bonito para mí, por ejemplo, pero la clase debe continuar, ¿listo? Luego vamos a seguir hablando de ese tema porque ya ha venido un examen de admisión algo relacionado a eso, así que es importante verlo, ¿ya? Entonces decimos por aquí. El punto 3 me mencionaba que existe corriente continua y una corriente alterna. La continua no cambia su valor, la alterna cambia su valor de forma de onda, ¿no? De forma de una onda. Luego hablamos de la intensidad de la corriente. Ya sabemos cómo se genera la corriente eléctrica, ahora vamos a darle el valor. Es como que la ley cualitativa la anterior y esta es la ley cuantitativa. Calcular el valor de la intensidad de la corriente. ¿Qué es la intensidad de la corriente? Es cantidad escalar. Cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un intervalo de tiempo.
Mira, cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor por unidad de tiempo. De una manera práctica, la corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo. Es decir, carga sobre tiempo. Nada más. No nos compliquemos la vida, chicos. ¿Ya? Eso es lo que yo trato de hacer con ustedes, que no se compliquen la vida. ¿No? La corriente es carga sobre tiempo. Y mira, para ustedes, un datazo. Se usa bastante esta fórmula con esta junta. Mira, me imagino que te acuerdas. La carga es igual a... Disculpe. La carga es igual a número de electrones por carga fundamental. ¿Sí te acuerdas, sí o no? ¿Te acuerdas? Me imagino que sí se acuerdan, chicos. ¿Eh? Se usa bastante, ¿ah? Se usa bastante estas dos fórmulas juntos. Se usa bastante esto juntos. Entonces, chicos, la carga es igual a número de electrones por la carga fundamental. Estas dos fórmulas se usan bastante. Normalmente en exámenes vienen juntas, ¿ah? Normalmente en los exámenes vienen estas dos juntas, chicos. Así que tomarlo en cuenta, por favor, ¿ya? Ahora hablaremos de la resistencia eléctrica. Está bien, me esperan un poquito, chicos. Voy a abrir la ventana porque aquí está haciendo mucho calor. Ahí está. Listo. Ahora sí, chicos, continuamos con la resistencia eléctrica. A ver, dice. Resistencia eléctrica, propiedad de los conductores que indica la oposición al conductor de un conductor cuando pasa una corriente eléctrica por él. A ver, de manera práctica, ¿ya? La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de cargas eléctricas. Es decir, la resistencia de un conductor lo que hace es oponerse a que las cargas fluyan. Profe, ¿oposición significa que ya no fluyen? No, se oponen nada más, no impiden, se oponen. Es como una obstrucción, es como un bache en el camino, es como los rompemuelles. Al final los carros siguen avanzando. Chocarán con los rompemuelles, pero el auto avanza todavía. Esto es como una pequeña analogía, ¿ya? Ahora, ¿qué genera esta oposición? Debido a esta oposición del flujo de cargas, lo que va a ocurrir es que se disipa energía en forma de calor. Para que más o menos entendamos. La resistencia eléctrica es generada por pequeños baches en el camino, dentro del conductor. Es como pequeños rompemuelles que hay en la pista, ¿no? Esos rompemuelles son las impurezas de los conductores. Todo conductor tiene impurezas y tú ya lo sabes. Todo conductor tiene una estructura. Entonces, las cargas eléctricas que están fluyendo, que son las cargas positivas, chocan con esas impurezas. Y al chocar con esas impurezas, al rozar con la red cristalina, al interactuar con esa red, ¿qué se genera? Energía disipada en forma de calor. ¿Listo? Y eso hace que nuestro cable conductor se recaliente. Pues, ¿no? Y eso en algún momento de tanta energía liberada, tanto calor absorbido por el cable o por el plástico que lo cubre, genera en algún momento un cortocircuito. Y eso genera tal vez un pequeño incendio o un enorme incendio, como los que ocurren en Mesa Redonda, pues, como los que ha ocurrido en Mesa Redonda. Entonces, chicos, podemos decir que la resistencia eléctrica es la culpable de que se generen muchos incendios, pues, chicos. Profe, ¿y todos los cables liberan energía en forma de calor? Sí, todos, absolutamente todos. Obviamente que debido al material o a la calidad varía un poco, pues, ¿no? La idea es que compremos un cable de buena calidad y de un buen material para reducir toda esa energía liberada y hacer que nuestro sistema dure un poco más de lo normal. ¿Listo, chicos? Por ejemplo, lo menos recomendado, chicos, lo menos que yo recomiendo, y se recomienda a nivel, siempre, a nivel mundial, podemos decirle, es, mira, es qué cosa, es usar cables mellizos. ¿Tú conoces los cables mellizos?
Cable mellizo son dos cables blanquitos, creo que tengo por aquí. Cable mellizo. Sí tenía por aquí. No. Voy a dar la representación, ¿ya? Es como si fueran dos cables así. Así. Vamos a ver acá. Así. Dos puntitos. ¿Se ve? Cable mellizos. Ese es el cable mellizo, dos blanquitos juntos. Ese cable mellizo que tú tienes en tu casa no se recomienda, por ejemplo. Ese de ahí no se recomienda. No es recomendable, pero todo hay un porqué, hay una explicación y hay un límite, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a usar ese cable mellizo de manera permanente, por ejemplo, la iluminación de tu casa funciona con ese cable, por ejemplo. Tu refrigerador está conectado con ese cable, por ejemplo. Tu computadora todo el día está conectado con ese cable. Ahí no se recomienda, chicos. No es recomendable ahí, porque ese cable es muy, muy delgado internamente y es muy inestable. Es decir, se recalienta muy rápido si lo usas demasiado. Se recomienda esos cables solamente como extensiones, chicos. Por ejemplo, vas a usar un taladro para hacer un hueco y colgar un cuadrito. Ah, ya un ratito, 20 minutos o lo mucho, lo usas, guardas tu cable. Vas a conectar, por ejemplo, vas a conectar tu licuadora para la sala porque quieres hacer algo, un ratito, lo desenchufas y se acabó. Es decir, por momentos cortos. ¿Listo? Pero si lo vas a usar permanentemente, por ejemplo, una refrigeradora está usado todo el día, una conexión eléctrica principal de tu casa tal vez está todo el día, entonces no se recomienda ahí, chicos, ¿ya? No es recomendable, solamente como extensiones paulatinas, es decir, que lo uses cada cierto tiempo, no todo el día, pues, ¿ya? Tengan cuidado, por favor, porque es peligroso, ¿eh? Es muy, pero muy peligroso, ¿ya? Ahora, lo que tú debes saber es que no solamente la resistencia eléctrica se usa de forma, o bueno, está de forma negativa en la vida cotidiana. También está de forma positiva, chicos. Porque esta resistencia eléctrica también se usa en las termas eléctricas. Se usa en tus termas, en tu terma eléctrica, en tu hervidor, pues, ¿no? En tu hervidor, chicos. En tu hervidor está presente esta resistencia eléctrica. Tu hervidor funciona con resistencia eléctrica, pues, chicos. El cortador de tecnopor funciona con resistencia eléctrica también. Entonces, chicos, así que también se puede usar de manera positiva. Simplemente es buscar del camino. Pues. ¿Y cómo yo calculo el valor de la resistencia eléctrica? Mira. Si tengo un conductor en forma de cilindro, tiene una longitud L y un área A. Longitud L y área A. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la resistencia eléctrica es igual a un ρ, que representa la resistibilidad eléctrica del conductor. ¿Listo? Es un valor que es único para ese conductor. ¿Listo? Resistibilidad del material del conductor por la longitud entre el área. Resistibilidad por longitud entre área, chicos. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya tengo yo el valor de la resistencia eléctrica. Observaciones. En general, la resistencia eléctrica depende de la naturaleza del conductor. Importante eso. Depende de la naturaleza. Y de la temperatura. Importantísimo eso. Se considera que a las temperaturas de 15 y 25 su valor se mantiene constante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mira, una rama dentro de la física es la superconductibilidad, donde yo estuve mucho tiempo estudiando eso. Y se cumple que hay cuerpos compuestos, básicamente, donde su conductibilidad o su resistibilidad cambia en base a la temperatura. Si nosotros ponemos algunos cables a muy baja temperatura, muy, pero muy baja temperatura, se cumple que la energía liberada por este cable es prácticamente cero. Se cumple prácticamente que no existe resistencia eléctrica, es decir, no se desperdicia energía. Y eso es muy importante dentro de la tecnología o la ciencia, ¿no? Que no se desperdicie energía, ¿no? No se libera energía en forma de calor. ¿Listo, chicos? Así que la temperatura es muy importante como para los superconductores. 2. Los resistores son objetos conductores de forma cilíndrica que tienen bandas de colores. Su representación esquemática es, ahí tenemos nuestra resistencia y tiene banda de colores. Tienen banda de colores. Y eso es lo que tú vas a ver en el laboratorio de física cuando ingreses y que estás de manera presencial tal vez, llegas al laboratorio físico
vas a tener que comprar tus resistencias eléctricas en Malvinas. Te vas a Malvinas, a Paruro tal vez, ¿no? Que está al costado prácticamente, y vas a comprar tus resistencias. Y tú vas con tu banda de colores, ¿no? Con tus códigos de colores. Cada bandita representa algo, representa un número, una unidad de medida, un múltiplo es un múltiplo de 10, entonces tiene una notación científica por ahí. Pero la representación que nosotros vamos a usar es la siguiente, mira. Es esta, ahí está. Resistencia eléctrica en forma de acordeón, chicos, ¿ya? En algunos libros de electricidad, tú sabes que a mí me encanta la electricidad, y he leído este libro de electricidad, tienen esta representación en forma de rectangulito. También representa una resistencia eléctrica, ¿ya chicos? Normalmente se usa eso para poder hacer esquemas, para poder hacer planos. Se usa esa representación, y no el acordeón, ¿no? Pero te menciono ambas porque eso es lo que se puede llegar a trabajar a nivel preuniversitario en algunos problemas y poder tener la noción de qué están hablando. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ley de Ohm dice lo siguiente. La diferencia potencial entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la corriente I que pasa por él. Mira, la diferencia potencial es igual a R por I. También conocido por la gran mayoría como el famoso BIR, ¿no? Ahí está, el famoso BIR, chicos. Entonces, lo que hacemos aquí en la ley de Ohm es relacionar las tres cantidades que ya hemos visto hasta el momento. La diferencia potencial, la cual genera el flujo de cargas, la corriente eléctrica que representa el flujo de cargas, y la resistencia eléctrica que es generado por el flujo de cargas. ¿Te acuerdas que esas tres cantidades están muy relacionadas? Y lo relacionamos a través de esta ley, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia eléctrica. No te olvides, por favor, ¿ya? Observaciones respecto a esto, lo siguiente, a ver. La gráfica de voltaje en función de la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor que satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada. Mira, tal como muestra aquí. Si tú graficas el voltaje por unidad de corriente, mira lo que se genera, una línea recta. Y recuerda que toda línea recta tiene una pendiente, una inclinación, una tangente. Si tú calculas esa tangente, ¿qué se va a cumplir? Que es igual a la resistencia. La tangente es igual a la resistencia, chicos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si no es una línea recta? Si es una línea recta, se cumple con la ley de Ohm. Entonces podemos decir que el cuerpo, el conductor, es un conductor óhmico. Pero si no es una línea recta, y es como este caso, mira, vamos a ponerlo así para que más o menos te des cuenta. Si es así, por ejemplo, una curva, sería un conductor no óhmico. Es un conductor no óhmico, chicos, ¿ya? Es un conductor no óhmico. Entonces, importante identificar si es un conductor óhmico o no óhmico. Si es óhmico, cumple con la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a I por R. Potencia eléctrica ahora. Potencia eléctrica. Indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. Está dada por la potencia es igual a corriente por voltaje. Importante esto, por favor, acuérdate esto. La potencia es igual a corriente por voltaje. Listo, esto lo vamos a ver de manera práctica nada más. ¿ya? La potencia es como que la capacidad que tiene el cuerpo de generar energía. ¿Listo? La potencia es la capacidad que tiene el cuerpo de generar energía. Ahora, si nosotros relacionamos esta formulita que hemos visto hace un momento de la potencia, esta la combinamos con la fórmula del ley de Ohm, con esta de acá, generamos dos expresiones adicionales. Generamos esta expresión 1 y esta expresión 2. Entonces ya tendríamos tres fórmulas para la potencia. Potencia es igual a corriente por voltaje, potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia, y la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Listo, tres fórmulas para acordar. Pero la que yo te pido que te acuerdes es esta. ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto? Entonces, en base a los datos, tú ya formas o bien la primera, la segunda o la tercera, pues, ¿no? Ya depende de los datos. Segunda observación, la potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es, como hemos mencionado, la potencia y la capacidad de generar energía en forma de calor, pues, ¿no? Entonces, la potencia es igual a calor sobre tiempo. La potencia es igual a calor sobre tiempo. De aquí deduzco algo, mira. De aquí deduzco que el calor es igual a la potencia por tiempo. Profe, pero la potencia no es igual a corriente por voltaje. Sí.
Entonces tengo esta expresión, mira. Ahí está. El calor es igual a la corriente por el voltaje por el tiempo. El calor es igual a la corriente por voltaje por el tiempo. Una forma de calcular el calor, chicos, ¿ya? Entonces tú lo que tú puedes hacer en tu mente, ¿no? La potencia es igual a corriente por voltaje. Quedó grabado. El voltaje es igual a corriente por resistencia. Ley de Ohm, obligatorio. Y luego decimos, el calor es igual a potencia por tiempo. Potencia por tiempo. O mejor dicho, la potencia es igual a calor sobre tiempo. Calor sobre tiempo. Entonces, con esas tres formulitas tú generas todas las demás. En base a los datos, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta esas tres formulitas, tú generas todas las demás. Porque aparte de estas formulitas tenemos estas, que son respecto al efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Es simplemente el análisis del calor liberado por una resistencia eléctrica. La cantidad de calor disipado por el resistor eléctrico R al pasar una corriente eléctrica I durante un intervalo de tiempo T. Esa es básicamente la ley de Joule, el análisis de ese calor liberado. Y se va a cumplir que el calor liberado en base a estas fórmulas de acá es igual a corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. ¿Listo? Otra forma de representar esto es que el calor liberado es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo. ¿Te das cuenta que todo sale o parte de esas tres fórmulas que te mencioné al inicio? ¿Sí? Todo sale de esta primera, esta segunda y esta tercera. Con esas tres hago magia. Ahora sí, conexiones de resistores. Conexión en serie. Mira, las resistencias eléctricas, que son los pequeños resortes que ya hemos visto, se pueden conectar en serie o en paralelo. ¿Listo? Pero muchas veces tú sabes que alguno de estos conectores se puede quemar o malograr. Entonces, una posibilidad es que tú cambies lo que se ha malogrado por uno similar. Pero muchas veces no ocurre eso, chicos. Muchas veces yo no puedo encontrar el mismo aparatito para poder cambiar. Entonces, una posibilidad es cambiar todo el sistema. Es decir, yo puedo cambiar el sistema de 3 resistencias por una sola. Es decir, estas 3 lo cambio por una sola resistencia, llamada resistencia equivalente. ¿Me dejo entender? Resistencia equivalente. Profe, ¿cómo calculo yo esa resistencia equivalente si son 3? A ver, si son 3, lo que tengo que hacer es simplemente hacer una suma directa. Sumar los 3. Profe, si son 4, sumas los 3. Si son 20, sumas los 20. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, cuando están en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma directa. ¿Listo? Ahora, lo que debes tener en cuenta es algo importante, que cada una de estas resistencias tiene sus propios valores unitarios. Es decir, tiene su propia corriente y tiene su propio voltaje. Propia corriente y propio voltaje. De tal manera que voy a tener corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Pero cabe recalcar que debido a la conservación de la carga eléctrica, se cumple que las corrientes 1, 2 y 3 deben ser iguales. Profesor, ¿y por qué? Porque la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere del primero al segundo, del segundo al tercero, y así sucesivamente. Y debido a la conservación de la energía eléctrica, se va a cumplir que la suma de voltajes unitarios, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, es igual a la suma de todos. Pues. Es igual a la suma de todos, chicos. Por lo tanto, ya tenemos claro lo que tenemos que hacer en conexiones de resistores cuando están en serie. Reducir el sistema a uno solo, donde por este uno solo fluirá una sola corriente. Esa corriente I es la corriente que había en cada uno de ellos, es la misma. Y además debe estar conectado a una diferencia potencial. Que es la diferencia potencial del sistema, que se calcula sumando las diferencias potenciales unitarias de cada una de las resistencias. ¿Listo, chicos? Eso es conexiones en serie. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos en paralelo? Pues, si estuviéramos en paralelo, mira, si estuviéramos en paralelo ocurre esto, que las resistencias están conectados a los mismos puntos. Por ejemplo, esos puntos rojos son el punto A. Ahora vamos con el punto B. Estos puntos azules sería el punto B.
Por lo tanto, dime, ¿las tres resistencias están conectados a los mismos puntos, sí o no? Al punto A y B. Por lo tanto, los tres están conectados a la misma diferencia potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial de las tres son iguales. Y es igual a la diferencia potencial de todo el sistema, ¿ya? De todo el sistema. ¿Listo, chicos? Ahora, por cada una de las resistencias también hay una corriente. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Y sabemos por conservación de la carga eléctrica que la suma de corrientes representa la corriente total del sistema. ¿No? Entonces se va a cumplir lo que vemos en la segunda línea. La corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. Bueno, la suma de las corrientes parciales. Y punto 3. La resistencia equivalente del sistema, de esas tres, es igual a la suma de las inversas. ¿Listo? Eso va a cumplir que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3. ¿Listo? Profe, entonces, si están en serie, suma directa. Si están en paralelo, suma de inversas. Si tú haces memoria, la semana pasada tuviste condensadores. Y para los condensadores ocurría todo lo contrario, ¿sí o no? Si era serie, suma de inversas. Y si era paralelo, suma directa. ¿Te das cuenta? Diferenciar bien, por favor, ¿ya? Diferenciarlo bien. Veremos lo que es una fuente de fuerza electromotriz conocido como FEN. Para hacerla más sencilla y práctica y rápida para ustedes, para poder entenderlo de una manera más práctica, es lo siguiente. Una fuente de fuerza electromotriz es una fuente de energía eléctrica. Es una fuente que nos proporciona voltaje. Una fuente que nos proporciona corriente eléctrica. Por ejemplo, una pila, una batería o el mismo tomacorriente donde tú enchufas tu cable. ¿Listo? Entonces, el esquema es el siguiente. Una fuente es como una pila, una batería, como tú ves ahí en la gráfica, donde tiene dos polos, ¿no? Como las pilas que tú conoces, tienen dos polos. ¿Listo? Y debido a esa pila se genera flujo de cargas. Aquí están graficando la dirección de los electrones, pero tú sabes que si los electrones van en una dirección, la corriente va en la otra dirección, pues, ¿no? Entonces la corriente sale del polo positivo de la fuente, y se va en esa dirección hasta llegar hasta llegar a fluir por todo el cable, pues, ¿no? Entonces sale de positivo y llega a negativo de la fuente. Ahora, esta FEN representa, la FEN representa la fuente de voltaje y es denotado por un E. Y se define como el trabajo sobre la carga. Entonces, la FEN lo que hace es representar la cantidad de trabajo que se está realizando por unidad de carga. ¿Listo? Y eso ya lo hemos visto la semana pasada, pues, ¿no? Cuando hablamos de diferencia potencial, trabajo de la fuerza eléctrica, o trabajo del campo eléctrico, o trabajo del agente externo. Pues, ¿no? Entonces, acá la FEN, que viene a ser una diferencia potencial, es igual al trabajo realizado por unidad de carga. Por unidad de carga. ¿Listo, chicos? Eso es simplemente una fuente de fuerza electromotriz. Observaciones. Y con eso terminamos y vamos al receso, ¿ya? 1. A ver. ¿Alguna consulta? Mira, 1. En una batería ideal se ignora una resistencia interna. Es decir, una batería ideal es simplemente una fuente, nada más, sin resistencia interna. Si la batería se recorre de menos a mayor potencia. Bueno, siempre la batería, dentro de las baterías, la corriente va de menos a más, pero fuera de la batería siempre va de más a menos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero analizar la diferencia potencial para la batería, la diferencia potencial representa el mismo valor que la FEN. ¿Listo? Por eso la diferencia potencial es prácticamente la FEN. Cuando la batería es ideal, porque no tiene resistencia interna. En cambio, en el punto 2 te menciona qué pasaría si fuera una batería real. Si es una batería real, existe una resistencia interna. Hay resistencia interna, como tú ves en la gráfica. Mira. Ahí está la resistencia interna. Entonces, si tú quieres calcular la diferencia potencial a los extremos de la batería, afuera de la batería, esta diferencia potencial es igual a la fuente, a la FEN, menos el valor de la resistencia interna, menos la corriente que fluye por R, que viene a ser el voltaje generado por la resistencia, chicos. Entonces, eso es lo único que cambiaría.
Eso es lo único que vas a añadir, se podría decir. ¿Listo? Y esto lo vamos a ver en uno de los problemas, si no me equivoco, de esta semana. Listo, chicos, con eso nos vamos a su receso, nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos y continuamos con la teoría y los problemas de esta semana número 13. Listo, chicos, regresamos. ¿Qué tal, chicos? Profesor, las clases todavía empiezan 12:10. Ok, como en el comunicado decía otro. Ok, listo. Bueno, chicos, regresamos. ¿Estamos presentes, chicos? A ver, ¿me confirman? ¿Me confirman si están ahí? Listo, Mari. Listo, Mayuri. Comenzamos entonces. Entonces, habíamos visto las observaciones acerca de la batería ideal y la batería real, ¿listo? Lo cual vamos a reforzar en la parte de los problemas también. Pero es netamente aplicativo, chicos, no se compliquen la vida. Para terminar la teoría, debemos ver la parte de medidores eléctricos y la parte de conexiones, que son conexiones eléctricas, que viene a ser la ley de Kirchhoff, ¿ya? Medidores eléctricos. Existen dos tipos de medidores eléctricos que nosotros vamos a analizar dentro de los problemas. Vamos a ver lo que es un amperímetro. Un amperímetro lo que hace es medir la intensidad de la corriente eléctrica que se conecta en serie, mira, se conecta en serie, uno tras otro, con un resistor. En un amperímetro ideal, mira, escucha, en un amperímetro ideal, la resistencia interna se considera nula. En un amperímetro ideal, ¿listo? La resistencia interna se considera nula, ¿listo? Y es igual a cero. Y mide exactamente la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el resistor. Y mide la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el resistor, chicos, ¿ya? Entonces, lo que hace un amperímetro es únicamente medir la corriente eléctrica. No tiene ninguna otra función dentro del sistema. Si yo saco este amperímetro y lo completo con un cable, como si fuera un cable normal, vamos a poner así. Con un cable, no pasó nada. No ha pasado nada, porque el amperímetro lo que hace es medir nada más, medir, y no altera el sistema, porque estamos considerando que la resistencia interna es prácticamente cero, y no alteraría el resultado. Ahora tenemos un voltímetro. ¿Qué hace un voltímetro, chicos? Mide la diferencia potencial entre dos puntos extremos de una resistencia. ¿Listo? Mide diferencia de potencial. Se conecta en paralelo, mira. Se conecta en paralelo con un resistor. El voltímetro ideal tiene una resistencia interna que se considera infinita. Al decir infinita es una forma de decir, bueno, estamos considerando que es una resistencia interna muy, pero muy, muy grande. Es una resistencia interna muy grande. Y mide exactamente el voltaje o diferencia potencial. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si tuviera resistencia interna? Si este dispositivo tuviera resistencia interna, no podría medir la diferencia potencial entre los extremos, pues no podría, tendría un valor de interferencia, un valor de variación, una pequeña variación en la lectura, que es mínima, pero estaría ahí presente. Así que para evitar eso y medir exactamente el valor de los puntos extremos, lo que se hace usar es voltímetros ideales. Es lo que se va a hacer en los problemas, chicos. Entonces, uno mide corriente eléctrica y el otro mide voltaje, pues, ¿no? Diferencia potencial. Ahora sí pasemos a las leyes de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff, ley de nudos o de nodos. Dice,
la sumatoria de las corrientes eléctricas que entran en un nudo es igual a la sumatoria de las corrientes eléctricas que salen de un nudo. Lo que entra es igual a lo que sale. Y para eso una gráfica. Tenemos allí la gráfica que es parte de un circuito eléctrico donde tenemos varios cables conductores conectados y unidos mediante un nudo. ¿Listo? Mediante un nudo. Tenemos la corriente 1, la corriente 2 que ingresan a este nudo. Entonces se va a cumplir por conservación de la carga que la corriente 1 y la corriente 2 que ingresan debe ser igual a la corriente 3 que sale. Todo lo que entra es igual a todo lo que va a salir. Entonces diremos nosotros que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3. ¿Listo, chicos? Entonces de esa manera aplicamos nosotros la ley de nodos. Ver la ley de nodos de una manera sumatoria puede hacer que te compliques la vida, pues, ¿no? Porque recuerda que una sumatoria es simplemente sumar valores. Entonces tú vas a sumar todo lo que ingresa y vas a igualar a todo lo que sale. Simplemente como es, ¿ya? Vayamos a la ley de mallas. A ver, entonces vamos con la ley de mallas, chicos. Ley de mallas. A ver, pasó alguien que está haciendo ruido, por favor. No sé si se escuchó. Ley de mallas. La sumatoria algebraica de las FEN de una malla es igual a la sumatoria algebraica de los voltajes I por R en cada resistor de la malla. ¿No? A ver, se cumple. Que la sumatoria de más menos FEN es igual a la sumatoria de más menos I por R. Tal vez verlo de esa manera es un poco compleja, ¿no? Porque debo asumir que es positivo cuando el sentido de la FEN y el sentido de la corriente eléctrica coinciden con el sentido del recorrido de la malla. Como que hay complejo, ¿no? Si uso negativo cuando el sentido de la FEN y el sentido de la corriente eléctrica son opuestos al sentido del recorrido de la malla. Mira, sinceramente, soy sincero, te voy a ser sincero, ¿ya? Esta es la ley de mallas, es una ley prácticamente. Pero voy a serte sincero, no es lo más práctico para los problemas. Te voy a decir que yo desde que tengo preparación preuniversitaria, yo uso otra ley. Créeme, lo que yo uso, lo uso desde tiempos inmemorables. ¿Listo? Desde que estoy, se podría decir, estudiando a nivel preuniversitario prácticamente, de mis años de estudios. ¿Listo? Para uso preuniversitario, yo recomendaría, yo personalmente, te recomendaría que apliques la siguiente ley. Vas a aplicar, vamos a ponerlo porque no quiero que te olvides, por favor. Ley de trayectorias. Profe, ¿qué cosa es ley de trayectorias? No me complique la vida, por favor. La ley de trayectorias es esto. Tú vas a encontrar un cable conductor donde a través de este cable conductor existan dispositivos que pueden ser fuentes, FEM, pueden ser resistencias, pueden ser más fuentes o más resistencias. Vas a analizar desde el punto A hasta el punto B la presencia de fuentes, FEM 1 y FEM 2, la aparición de resistencia 1 y resistencia 2. Recuerda que toda fuente tiene un polo negativo y un polo positivo por acá y polo negativo. Y a través de toda esta trayectoria circulará una corriente eléctrica I. ¿Listo, chicos? Esa es la ley de trayectorias. Profe, ¿y cómo yo planteo ley de trayectorias como si fuera ley de mallas? De la siguiente manera. Tú vas a comenzar analizando el punto A, el punto inicial, de donde sale la corriente. Te das cuenta que de donde sale la corriente va a empezar un camino hacia la derecha. Y cuando va hacia la derecha se va a encontrar con algunos dispositivos, que son fuentes o resistencias. ¿Listo? Si se encuentra con una fuente, tú debes fijarte qué está ocurriendo con esta fuente. La fuente va de menos a más o de más a menos. ¿Listo? Entonces me encuentro con la primera fuente, que es la FEN 1, y me doy cuenta que va de menos a más. Si va de menos a más, estamos diciendo que hay una subida de voltaje, subida de potencial. De menos a más, subida. Por lo tanto, si es una subida, aumenta el valor del voltaje. Es un valor 1. Luego me encuentro con la resistencia 1. Si es una resistencia 1, ¿qué hace la resistencia? Libera energía en forma de calor. Si libera energía en forma de calor, el voltaje se reduce, disminuye, baja.
por lo tanto resto. ¿Y cuánto es el valor de voltaje que está disminuyendo? El valor de I, que es la corriente que pasa por él, por la resistencia 1. Sigo avanzando y me encuentro con otra fuente. Profe, si es otra fuente, ¿sumo? No. Fíjate, la fuente va de más a menos. Va de más a menos. Si va de más a menos, hay una disminución en el voltaje. Hay una caída de potencial. Por lo tanto, si hay una caída, resto. Sigo avanzando y me encuentro con otra resistencia. ¿Qué hacen las resistencias, chicos? ¿Qué hacen la resistencia? Disminuyen el voltaje. Restas. Corriente por resistencia 2. Y de esta manera, al subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, generas un nuevo voltaje. Voltaje. De esa manera aplicamos ley de trayectorias. ¿Qué les parece, chicos? ¿Quedó claro esa parte de ley de trayectorias? Dígame, chicos, ¿quedó claro esa parte de ley de trayectorias? Excelente. Ahora, alguno tal vez estará pensando, profe, pero esa es una trayectoria, yo quiero una malla. Dime, ¿una malla qué sería? ¿Una malla no sería una trayectoria cerrada? ¿O me equivoco? Una malla es una trayectoria cerrada, ¿sí o no? Para mallas, hablamos de una trayectoria cerrada. Y si es una trayectoria cerrada, significa que el punto inicial y el punto final, ¿cómo son? El punto inicial y el punto final deben ser iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, si son iguales, dime, ¿qué términos iría de aquí? El voltaje en A y el voltaje en B. Y ahí tendrías tu ley de mallas. Esa es tu ley de mallas prácticamente, chicos. ¿Listo? Y de esa manera nosotros vamos a aplicarlo en los problemitas. Para comenzar con los problemas, mencionemos las observaciones. Que es prácticamente lo que ya hemos mencionado hace un momento, ¿eh? Observación 1. La regla de los nudos es un requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica a cualquier nudo o de un circuito eléctrico. Lo hemos visto. ¿Ya? 2. Las flechas de las corrientes eléctricas en cada resistor se pueden dibujar en sentido arbitrario, siempre que cumpla con la regla de los nudos. A ver, básicamente me están diciendo que tal vez yo no sepa cuál es la dirección de la corriente, así que tenga que asumir algo. Claro, porque a veces los problemas no te dan tantos dispositivos que tú no puedes identificar realmente cómo es la dirección de la corriente. Pero tú asumes algo. Asumes que hay corrientes que entran y hay corrientes que salen. Ahora, a la hora de analizar y plantear todo el problema, es posible que esa corriente que tú has asumido en una dirección te salga con un signo cambiado, un signo negativo. ¿Qué significa que salga con un signo negativo? Significa que la dirección de la corriente es contraria. Has asumido al revés. ¿Me dejo entender? Lo hemos asumido al revés. Básicamente es. 3. La regla de las mallas es un requerimiento de la ley de conservación de la energía, ¿no? Para cualquier malla en un circuito eléctrico. ¿Listo? Y 4. En cada malla se puede elegir arbitrariamente un sentido de la corriente, horario o antihorario. Efectivamente, tú puedes escoger la dirección que te plazca. Obviamente, lo ideal es que tú analices un poco y para ver tenga relación a lo que ocurre realmente, ¿no? Pero si te confundes, no te olvides que al final el resultado va a ser negativo nada más. ¿Listo? Te va a salir menos I, por ejemplo, menos 5. Por lo tanto, la corriente 5 nada más. Y en dirección contraria, ¿no? Listo, chicos, eso sería todo por la teoría. Ahora sí, nos vamos directamente a los problemas. Y en media hora tenemos que resolver todo eso. ¿Se podrá, profesor? Claro que sí, pues se debe, ¿no? Se debe. A ver, problema número 1, ¿ya? Dice, se tiene un conductor eléctrico de área transversal A de 20 milímetros cuadrados. Si el conductor transporta una corriente eléctrica de intensidad de 6,4 amperes, pregunta, ¿cuál es el número de electrones que atraviesa dicha sección transversal en intervalo de tiempo de 10 segundos? Considere que la carga fundamental es 1,6, por eso la medicina de cobro, ¿ya? Acá está nuestro conductor referencial, ¿no? Y decimos, de la cuantización de la carga. Ahora, ¿por qué aplico cuantización de la carga? Porque me están pidiendo número de electrones. Y la cantidad de electrones únicamente se puede calcular con esta formulita, que es la cuantización de la carga, chicos. La carga que fluye, la carga total que está fluyendo, es igual al número de electrones por la carga fundamental, Luego mencionamos, la intensidad de la corriente eléctrica está dada por, sabemos esto, ¿no? La corriente es igual a carga sobre tiempo.
Entonces, como la carga es igual a N por E, lo reemplazo. Entonces, la corriente es igual a N por E entre T. Y de aquí puedo despejar N. N es igual a I por T entre la carga fundamental. I por T entre la carga fundamental. Reemplazo los valores, la corriente vale 6,4 por el tiempo que es 10 entre la carga fundamental que es 1,6 por 10 a la menos 19. 1,6 por 10 a la menos 19. Y esto es igual a 4 por 10 a la 20. Esto es igual a 4 por 10 a la 20. La respuesta es la C, chicos. La respuesta es la C. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció este problema? Cabe mencionar que este problema es un problema tipo examen de admisión, ¿eh? Este es un problema tipo examen de admisión. Problema tipo examen de admisión. Ya ha venido antes en examen de admisión, así que lo debes tomar en cuenta. Problema número 4. Un cubo metálico de resistibilidad Rho y arista A tiene una resistencia eléctrica R. El cubo se transforma en un paralelepípedo. Mira, el cubo se transforma en un paralelepípedo. Entonces estamos hablando del mismo cuerpo, solamente que se ha moldeado distinto, ¿no? Se transforma en un paralelepípedo con aristas transversales de A medios y longitud B. Pregunta, ¿cuál es la resistencia eléctrica del paralelepípedo a lo largo del lado mayor? A lo largo del lado mayor. A ver, primero verifiquemos. Este es mi cubito inicial, AA, y de área transversal A mayúscula, ¿cierto? Lo transformo en un paralelepípedo, donde sería A medios. Sería A medios. Ahora, también debes considerar algo, que esa área transversal que está al costadito, también es A medios por A medios, ¿eh? A medios por A medios. ¿Listo? Profe, a ver. Si lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, solamente se está moldeando. Si arriba yo tengo como que un ancho de A y abajo un ancho de A medios, es como si fuera la mitad y se había puesto adelante, ¿sí o no? No sé si me dejo entender. Es como si fuera esto. A ver, ¿cómo te lo explico? A ver. A ver, ¿cómo te lo explico? No se puede, creo. Ya, a ver, creo que sí. Tiene que haber una manera de explicarte esto. Ya, vamos a hacer esto. Me voy a dar el tiempo de explicarte hasta con figuritas, ¿eh? Mira, este es tu cubo. Mira, este es tu cubo. ¿Listo? Donde toda esta altura, esta aquí, mejor dicho, esta acá, vale A. ¿Listo? Esa. ¿Listo? Pero por atrás también vale A. Por atrás vale A también, ¿ya? Lo que quiero es formar un paralelepípedo. Por lo tanto, lo parto a la mitad. De tal manera que cada una de las partes vale A medios, ¿cierto? Y lo pongo adelante. Dime, si esto fuera si esto fuera a medios y este pedacito de acá, la parte de abajo era A, dime, ¿el largo cuánto es ahora? El largo es 2A, ¿cierto? Pero dime, por la parte de atrás, la profundidad también es A, ¿sí o no? Pero yo no quiero que sea A, pues yo quiero que sea A medios. Por lo tanto, por la parte de atrás también hago un corte, ¿no? Flash. Lo corto. Y toda esa parte que es igualita que esta de acá, es igualito que este rectángulo, lo pongo hacia adelante. Lo pongo hacia adelante, ¿listo? Y nos quedaría algo así, mira. Entonces yo tendría esto,
Tendría esto por adelante, acá están cámaras, luces de acción. Tendría esto por adelante y tendría esto por atrás. ¿Sí o no? Esto por adelante y esto por atrás. Y lo que está atrás lo pongo más mira, lo pongo consecutivo. Por lo tanto, dime, la pequeña alturita sería a medios, pero todo ¿cuánto sería? Esto era 2A, esto es 2A. Entonces, ¿cuánto sería todo? 4A, ¿cierto? Mira, lo que te he dicho es prácticamente como si fuera RM, racionamiento matemático. ¿Listo? Con razonamiento matemático es un poco más tedioso, te das cuenta, siempre y cuando no tengas como que muy claro la parte espacial. ¿No? Pero si eres bueno en RM, sacas el valor de B en un instante, como si fuera 4A. ¿Listo? Ahora, no siempre los valores se van a prestar, pues, chicos, no siempre se prestan, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer de manera inmediata para no perder tiempo y no analizar tanto, porque esos son los problemas de RM, cuestan tanto analizar, es simple. Si yo tengo lo de arriba y lo transformo en lo de abajo, entonces el espacio no va a cambiar. Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Entonces, el volumen es el mismo. Entonces, el volumen del de arriba es igual al volumen del de abajo. Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar para poder calcular el valor de B. ¿Listo? Con ese valor de B, yo voy a empezar a analizar las resistencias. ¿Listo? A ver, entonces comenzamos analizando las resistencias y luego calculamos el valor de B. ¿Les parece? Tenemos en cuenta, para el caso inicial, la resistencia es igual a la resistibilidad por longitud por área. Entonces, para el caso inicial, la longitud es A, largo, A, y el área transversal es A cuadrados. Por lo tanto, reemplazando sería ρ por A entre A cuadrados, que es igual a ρ sobre A. Esta es mi ecuación 1 y es la resistencia en el estado inicial. Para el estado final, nuestra longitud ahora sería B. El área transversal sería A medios sobre 4, que es, disculpa, A al cuadrado sobre 4, que es igual a A medios al cuadrado. Recuerda que ahora tengo en la parte transversal, tengo un pequeño cuadradito de arista o lado a medios, que elevado al cuadrado sería al cuadrado sobre 4, pues, ¿no? El área. Y ahora la resistencia tendría esta forma. Rho por el largo, que es B, entre el área, que es al cuadrado sobre 4, que es igual a 4 veces Rho por B entre A al cuadrado. Ecuación 2. ¿Listo? De aquí, yo debo encontrar solamente el valor de B. Y para encontrar el valor de B, uso la igualdad de volúmenes. El volumen de arriba es igual al volumen de abajo. El volumen de arriba es un cubo, al cubo. Y el volumen de abajo es, ¿qué cosa? Un paralelepípedo. ¿Listo? Que es igual a la base de la altura. Disculpa, área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Área de la base al cuadrado sobre 4. Por la altura, que sería B. De esta igualdad, ¿cuánto me saldría B? Me saldría 4A, que es lo que nosotros habíamos dicho hace un momento, chicos. ¿Te das cuenta? El camino que tú uses no importa. La idea es que lleguemos al mismo punto, pues, ¿no? Una vez que conozca B, lo reemplazo, mira, 3 en 2 reemplazo y me queda esto. Pero acá hay un pequeño error, chicos, de digitación. La resistencia en la ecuación 2, es igual a 4 veces ρ por B entre A al cuadrado. ¿Te das cuenta que por ahí aparece un ρ entre 4 por B? 4 ρ B, lo cual ha desaparecido en la parte de abajo. Han puesto 4 veces 4A. 4A es B, pues, ¿no? Pero no aparece el ρ. Desapareció, mira. Y después aparece. Así que corrijan esa parte, por favor, ¿ya? Es 4 ρ por 4A en paréntesis, entre A al cuadrado. Y esto es igual a 16 veces ρ sobre A, chicos. Y dime tú, ρ sobre A, ¿qué cosa es? Ρ sobre A es R mayúscula, pues. Por lo tanto, la nueva resistencia para el estado final es 16 veces la resistencia inicial. Mira, solamente por partir ese cuerpo en partes iguales y a la mitad, se ha generado un incremento en la resistencia eléctrica. Enormemente, enormemente, chicos, ¿ya? Respuesta para el problema 2, dado. Problema 3 ahora. Este problema es bonito. En la figura A y B se muestran conexiones de 3 resistores. En la figura A, la resistencia equivalente entre A y C es 2 ohm. Es decir, para la primera gráfica, el equivalente es 2 ohm. Y en la figura B, ¿cuál será la resistencia equivalente entre los puntos A y B? A ver, si te das cuenta, la relación entre las dos gráficas es a través de R mayúscula solamente. Por lo tanto, ese dato de 2 ohm de resistencia equivalente es para calcular R mayúscula, pues nada más.
Entonces, en el primer circuito yo debo fijarme quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Y para eso yo noto que R y 2 están en serie. Si están en serie, el equivalente de esos dos, ¿cómo se calcula? Como la suma R más 2. Ahora, sabemos que entre A y C el equivalente es 2 ohm. Por lo tanto, debo reducir un poco más todavía. Entonces, por arriba, yo tengo R más 2 por arriba. Pero por abajo tengo 6. El de arriba y el de abajo, ¿cómo se encuentran? En paralelo. Y si están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Si están en paralelo, profesor, el equivalente es igual a suma de inversas, pues, ¿no? La inversa del equivalente es igual a la inversa de 6 más la inversa de R más 2. Como el equivalente vale 2, reemplazo. 1/2 es igual a 1/6 más 1 sobre R más 2. Entonces, 1 sobre R más 2 es igual a 1/2 menos 1/6. Y esto es igual a 1/3. Donde R más 2 va a ser igual a 3 y donde R vale 1. ¿Listo? Entonces, la resistencia equivalente vale 1, chicos. Vale simplemente 1. ¿Está? Entonces, ya tengo el valor de R. Para mí, este problema ya acabó. Créeme, un problema para examen ya sería solamente esto, calcular R. Pero te piden algo más. Te están pidiendo calcular el equivalente en la siguiente gráfica. Entonces, en la siguiente gráfica, para calcular el equivalente, debo reducirlo. Y para eso debo fijarme quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Claramente, el de 2 y 6 están en serie. Y si están en serie, ¿cómo se calcula el equivalente? Suma, profesor. Suma directa. Ahí está, vale 8. Ahora, me doy cuenta que entre A y B hay dos valores. Un valor que está a la derecha, que es 8, y un valor que está a la izquierda, que es R. Dime, 8 y R. Donde R vale 1, obviamente. 8 y R. Están en paralelo. Y si están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? Suma de inversas. La inversa del equivalente es igual a la inversa de 1 más la inversa de 8. Y esto vale 9 octavos. Entonces, ¿el equivalente cuánto vale? 8 novenos. Clave para el problema número 3. Avioncito, chicos. Avioncito. ¿Qué tal? ¿Sencillo? Por ahí, ¿no? Como que la primera parte es más bonita que la segunda, pues, ¿no? Pero vamos por ahí, vamos por ahí. Sí, pues. Lo otro ya es como que complementario, pero es casi lo mismo, ¿eh? La segunda parte es como que si el valor de R vale 1, ya 1, 2 y 6, calcula el equivalente. Ya, salió. Pero todo el problema, como un solo problema, es muy complejo, pues muy tedioso. Porque recuerda que en un examen tengo solamente 1,20 minutos, 1,20 segundos para poder resolverlo, pues. Así que en tiempo sería muy extenso. Problema 4, a ver. Uy, este problema es bonito. Este problema es bonito. El circuito mostrado contiene 3 resistores de resistencias R, R1 vale 3, R2 vale 2 y una batería que suministra un voltaje de 20. ¿Listo? Si por la resistencia R1 pasa una corriente de 4, hay el valor de la resistencia R. Mira, la fuente me proporciona una corriente I. Esta corriente I, al llegar al nodo A, se va a separar en dos. Corriente 1 y corriente 2. Y llega al nodo B. Cuando llega al nodo B, ¿qué va a pasar? Se van a juntar nuevamente. ¿Listo? Analizando, a ver. Como R1 y R2 están en paralelo, R1 y R2 están en paralelo, se va a cumplir que el voltaje 1 debe ser igual al voltaje 2. Eso significa que I1 es igual, I1 por R1 es igual a I2 por R2. De esta manera, se va a cumplir que, reemplazando los valores, 4 por 3 es igual a I2 por 2, donde corriente 2 vale 6. Mira, esto me ha permitido solamente calcular la corriente 2. Profe, pero si tengo la corriente 1 y la corriente 2, ¿puedo calcular la corriente total? Claro, chicos. En el nodo A, ¿qué se va a cumplir? Que la corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2, y esto es igual a 4 más 6, y esto es igual a 10. Equivalentemente, R1 y R2 están en paralelo. Profesor, ¿y para qué hace esto? Mira, yo calculo el equivalente de R1 y R2 para poder reducir el sistema, porque el problema me está pidiendo el valor de R, y R es parte del sistema. Mira. Voy a calcular R en base al sistema. Reduciendo un poco R1 y R2, diremos, suma de inversas. La inversa de R1,2 es igual a la inversa de R1 más la inversa de R2. Donde R1,2 es igual al producto sobre la suma, o es otra manera de calcularlo rápidamente. Producto es 3 por 2, suma 3 más 2. Y esto es igual a 6
6 quintos, mira. 6 quintos. El sistema reducido tiene esta forma, donde la corriente que fluye es la corriente total. ¿Listo? Profe, R y la resistencia equivalente 1, 2 están en serie. Por lo tanto, si están en serie, se suma para calcular el equivalente total, ¿cierto? Entonces, el equivalente total sería R más 6 quintos nada más. ¿Listo? Ley de Ohm. Mira, la ley de Ohm lo que hace es relacionar el voltaje, la corriente y la resistencia equivalente, la cual ya calculé que vale R más 6 quintos. Esta resistencia equivalente es igual a voltaje, que es 20, entre corriente, que es 10. Entonces, la resistencia equivalente es 2, chicos. Y si es 2, ese 2 no debe ser igual a R más 6 quintos. Claro. Donde R debería ser 4 quintos. Y 4 quintos es igual a 0,8. Y la respuesta sería la B. El problema es engorroso, chicos. Realmente engorroso. Una vez vino una pregunta en examen de la pre, solamente calcular la corriente 2. Solamente calcular la corriente 2. Solamente era eso, chicos. Lo que viene a continuación de calcular R ya es muy extenso. Ya es muy extenso. ¿Listo, chicos? Pero tened en cuenta, por favor, el procedimiento que se ha seguido. Vamos con la 5. Dice, una batería ideal cuya FEN es 1,5 volts suministra a un resistor R una corriente eléctrica de intensidad de 0,03 amperes. Determine la cantidad de calor disipado por el resistor. Mira, me piden calor. ¿Eh? ¿Cómo se calculaba el calor? A ver. Profe, el calor es igual a potencia por tiempo. Y la potencia es igual a I por B. Corriente por voltaje. Por lo tanto, el calor es igual a corriente, voltaje y tiempo. Dime, del problema, ¿tengo esos tres datos? ¿Sí o no? Del problema, ¿tengo el dato del voltaje, tengo el dato de la corriente y tengo el dato del tiempo? ¿Sí o no? Ahí está el tiempo, dice. En un minuto, dice Corali. Disipado por el resistor en un minuto. Tengo todo. Tengo absolutamente todo, excepto a ella, pues, ¿no? Algunos dirían eso, pues, ¿no? Pero chicos, yo para el problema tengo todo. Tengo el voltaje, tengo la corriente y tengo el tiempo. Así que no hace falta nada. Solamente la fórmula, ¿no? Pero la fórmula es la que mencioné hace un momento. El calor es igual a la corriente, voltaje por tiempo. Nada más. Opera, ya sale el problema. Pero en este problema lo que vamos a hacer es otro camino, ¿ya? Voy a calcular el calor en base a la resistencia. ¿Listo? En base a la resistencia. Entonces, la corriente fluye a través de todo este sistema y por la ley de Ohm se cumple que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Tengo voltaje? Sí. ¿Tengo corriente? Sí. Entonces, la resistencia es 1,5 entre 0,03, que es igual a 50. Profesor, ¿y por qué calcula la resistencia? Porque en este problema quieren trabajarlo de esa manera. Quieren darte a entender, darte a entender que hay otro camino más para calcular el valor. Entonces, por efecto Joule, durante un minuto, que es 60 segundos, calcularé el calor. Mira, acá usan otra fórmula. Recuerda que eran 3 fórmulas por cada caso, 3 fórmulas. Yo la que te mencioné es la primera, la más importante. Pero acá usan la fórmula de que el calor es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces, la corriente vale 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. La resistencia vale 50 y el tiempo es 60. Operando me sale 2,7. Pero quiero que tú en tu casita, por favor, aplique la fórmula que te mencioné. El calor es igual a la corriente, voltaje por tiempo. Y verifica si te sale igual, por favor. Te debe salir igual. Corriente, voltaje por tiempo. Te sale igual, créeme. Y la respuesta es la D, chicos. La respuesta es la D. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien?
¿No se desmayan todavía? No, no. Seguimos vivos, profesor, seguimos vivos. Latentes todavía. ¿Que no? Todavía. Todavía estamos... Ya, mira, pero quiero que notes algo, por favor. Identifica bien que casi la gran mayoría de problemas te piden dos cosas. O mejor dicho, en el procedimiento obtienes dos cosas. Y eso no ocurre en un examen normalmente. En un examen normalmente, sin miedo al éxito, en un examen normalmente te piden algo directamente. Por ejemplo, aquí la pregunta puede ser calcular la resistencia. O directamente calcular el calor, como ya te mencioné. En la anterior, acá hay dos valores que estás obteniendo. Estás obteniendo la corriente eléctrica y estás obteniendo la resistencia. ¿Te das cuenta? En otro caso, estás obteniendo más cosas. Aquí estás obteniendo primero un valor de resistencia y luego un equivalente. ¿Te das cuenta que casi todas te están pidiendo dos cosas al mismo tiempo? Puedes identificar que en un problema te van a pedir una de ellas, lo más probable. ¿Listo? Esta sí es bonita, por ejemplo. Esta sí es muy buena. Entonces, lo bueno es que tú debes aprender a identificar qué es lo que nos pueden llegar a pedir en cada uno de los problemas. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. 6, a ver. En relación a la corriente eléctrica y los circuitos eléctricos, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, todo conductor obedece la ley de Ohm al ojo. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? Falso, chicos, falso. Porque no todos obedecen a la ley de Ohm. Los que obedecen a la ley de Ohm son conductores óhmicos y los que no obedecen son conductores no óhmicos. ¿Listo? Entonces, según la gráfica que ya hemos visto hace un momento, un conductor óhmico es cuando es una línea recta, de esa forma, y un conductor no óhmico es una curvatura, chicos. ¿No? Tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado. Eso ya vino en un examen de admisión. Ya vino en un examen de admisión. Pero no como pregunta de verdad y falso, sino como algo informativo para resolver una pregunta. 2. La primera ley de Kirchhoff es un requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica. Requerimiento para la ley de conservación de la carga eléctrica, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Vamos, vamos. Verdadero, ¿cierto? Verdadero, muy bien, claro que sí. Verdadero. 2. 3, disculpa, 3. ¿La segunda ley de Kirchhoff es una consecuencia de la ley de conservación de la energía, sí o no? ¿Es una consecuencia de la conservación de la energía? Vamos. Tú mismo eres. ¿Verdadero o falso? La segunda ley de Kirchhoff, ley de mallas, ¿es una consecuencia de la ley de conservación de la energía? Verdadero, dice. Tienen dudas. La duda mata, chicos, en un examen. La duda mata en un examen. Tú no puedes marcar con dudas. Por ese motivo, te debo decir lo siguiente, que sí es verdadero. Pues. Verdadero, chicos, ¿ya? Y aquí una pequeña explicación de cómo se llegó a eso, ¿ya? Acá tenemos nuestro circuito y analizamos lo siguiente. En un circuito, el trabajo de la FEN es igual al calor disipado. El trabajo de la FEN es igual a la carga por la FEN. Y el calor disipado es igual a la corriente al cuadrado por resistencia por el tiempo. Sabemos que la carga está relacionada con la corriente, como corriente por tiempo, y esto por la FEN es igual a I al cuadrado por R por tiempo. Simplificas el tiempo, simplificas la corriente, y me quedaría que la FEN es igual a I por R. Por lo tanto, es como que un bucle, ¿no? Comienza en un punto y termina en el mismo punto. De tal manera que identifica o de entender que la energía eléctrica se está conservando. La energía se conserva, chicos. Entonces, en general, cuando tengamos más dispositivos, se va a cumplir que la sumatoria de FEN es igual a la sumatoria de I por R. Entonces, la energía se está conservando. Por lo tanto, la tercera proposición es verdad. Pero solamente la primera es falsa. Solamente ella es, sí, la primera ha sido falsa. Las demás son verdaderas. Y la clave sería la A, chicos, ¿ya? La clave es la A. Problema número 7. De acá vamos. Dice, un circuito eléctrico contiene tres resistencias, R1 20, R2 10 y R3 15.
Una fuente de voltaje de 50, chicos. Una fuente de voltaje de 50. Como se muestra en la figura. Determine la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia y la potencia disipada en R1. ¿Te das cuenta que aquí hay dos preguntas? Me están pidiendo calcular corrientes y calcular potencia. Dos cosas. Primero, la fuente proporciona una corriente I, la cual se va a separar en el nodo A. Se separa en una corriente I1 hacia la izquierda y una corriente I2 hacia la derecha. ¿Listo? Por lo tanto, en la batería se genera una corriente I y del nodo se cumple que la corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2. Ahora, para poder analizar un poco mejor, voy a reducir el sistema. Esta resistencia 1 y resistencia 2 que están conectados en serie, calculo su equivalente como la suma de ambos, que es 10 más 20, y eso sale 30. Y genera un circuito más pequeño, más analizable de alguna manera. Tengo una resistencia R12 en la izquierda y una resistencia 3 a la derecha. Sus respectivas corrientes, corriente 1 y corriente 2. Y ahora diríamos, de la ley de Ohm, para la resistencia 1-2 se cumple. Que su corriente es igual a voltaje sobre resistencia 1-2, ¿no? Aplicando la ley de Ohm nada más. Voltaje 50, resistencia 30. Al operar es 1,7 aproximadamente. Aplico la misma ley de Ohm, pero para el otro lado, para la resistencia 3. Y en la resistencia 3 tendríamos que la corriente 2 es igual a voltaje sobre resistencia 3. Voltaje 50 y resistencia 15. ¿Cuánto me sale aproximadamente? 3,3, chicos. 3,3. Por lo tanto, hasta aquí ya tendría tu respuesta. ¿Cuánta es la corriente que circula por las resistencias? Por lo tanto, ya tendría el valor de 1,7 y 3,3. Potencia disipada en R1. Potencia disipada por R1. Que es la otra pregunta, ¿no? Recuerda que para calcular la potencia tengo muchas fórmulas. Corriente por voltaje y las demás que se generan. A ver, ¿cuál estamos usando por aquí? Estamos usando lo que corresponde a corriente al cuadrado por R. Otra forma de hacerlo. En base a los datos, reemplazo, y yo sé que la corriente es 1,7 al cuadrado por la resistencia que es 20. 2,89 por 20 sería 57,8 watts. Pregunta 7. Clave, barquita, chicos. ¿Te das cuenta que ha habido dos preguntas, ¿sí o no? Ha habido dos preguntas en una. Eso me doy cuenta yo. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, queja, denuncia, tal vez algo? Vamos, recuerda que aquí tu opinión importa. Claro, Ernesto, todo aparato que nosotros encontremos en casa, un foco, que es lo normalmente que ocurre, una radio, incluso chicos, las radios son resistencias prácticamente, puras resistencias. No sé si habrás visto en México o en unos capítulos capítulos de Chavo del Ocho, o en películas o series o novelas de México, llaman a la radio como si fuera un resistor. Para ellos la radio es un resistor. Yo me acuerdo claramente de un capítulo de Chavo del Ocho donde el señor Don Ramón, no dice radio, dice mi resistor. ¿Listo? Porque las radios prácticamente son resistencias. Esto básicamente son resistencias, chicos. Y ahora, mira, por ejemplo, para que más o menos tengas una relación. No sé si has visto alguna vez que las radios necesitan una antena. Una antena, ¿cierto? Las radios necesitan una antena. Esas antenas color plata, pues, ¿no? ¿Cierto? A ver, sí, claro. Pero, no sé si les habrá pasado. Las radios normales, las chiquititas necesitan una antenita. Las normales, las que también son a pila, necesitan una antena. Pero, existen, por ejemplo, ¿has visto también en casa que tienes esas radios que son de varios cuerpos? Que es una parte central donde donde se ponen los discos y están los parlantes a los costados. ¿Has visto eso? Esos no necesitan antena. Eso no se les coloca antena. Se les coloca un cable.
Seguro alguno ha hecho esa conexión. Te dan un cablecito delgado para conectarlo en la parte de atrás. Cable, ¿eh? No es antena tipo de aluminio, que normalmente conocemos, como si fuera un puntero. Eso no. Le conectan un cable, ¿no? Entonces, la antena está haciendo, el cable está haciendo función como antena. Porque a través de esos cablecitos, lo que hace es recepcionar las ondas de radio. Pues. ¿Listo? Entonces, a través de los cablecitos, algunos cables, se puede recepcionar algunas ondas de radio. Por eso funciona, la resistencia funciona muy bien como una radio. O mejor dicho, las radios están compuestas de resistencias internas. Listo, Ernesto, para responder a tu pregunta, sí, efectivamente, los parlantes, los focos son representados por resistencia. Todos ellos tienen una resistencia, obligatoriamente, ¿ya? Lo que se suele usar acá en San Marcos, es representar a los focos como si fueran resistencia. Por ejemplo, si te dicen, tenemos 3 focos, para ti, en tu mente, tienes 3 resistencias. ¿Listo? Tengo 3 focos, tengo 3 resistencias. ¿Listo? De esa manera lo voy a analizar. Última pregunta. Dice lo siguiente. Se dispone de 2 pilas de igual FEN, de 2 volt, e igual de resistencia interna. Por lo tanto, es una FEN real. Si las pilas se conectan a una resistencia exterior, R igual a 0,2 ohm, indique qué conexión de las pilas en serie o en paralelo permite obtener la mayor intensidad de la corriente. Pregunta, ¿cuál es el valor de dicha intensidad de la corriente? Me están preguntando cuál es el valor de la corriente que genera, que tenga el mayor valor, ya sea en serie o en paralelo. A ver, esto está relacionado a una pregunta que yo ya he visto antes en el examen de admisión. En el examen de admisión una vez preguntaron, ¿qué tipo de conexión se debe hacer entre los dispositivos eléctricos y electrónicos de casa para poder generar la máxima obtención de, mejor dicho, para poder generar el uso más óptimo y aprovechar la máxima potencia de los electrodomésticos? ¿Qué tipo de conexión hay en casa? Debe ser en paralelo, obligatoriamente, chicos. Tus aparatos en casa están conectados en paralelo. De esa manera tú aprovechas al máximo la potencia de cada uno de estos instrumentos. Si tú lo conectas en serie, ¿qué va a ocurrir? No se aprovecha al máximo, porque en serie cada uno de ellos va a variar su voltaje. En cambio, en paralelo, todos trabajan de la misma manera, con el mismo voltaje. ¿Quedó claro, chicos? Cosas que uno aprende de la vida, pues, cosas que uno aprende a lo largo de la vida y con la experiencia de sus padres y de la experiencia de los ensayos y errores que uno comete también, pues, ¿no? Entonces, si tú sabes eso, entonces dime, la pregunta ya está hecha, pues, ¿no? ¿En qué está? ¿En serie o en paralelo? Yo debo analizar solamente en paralelo y me ahorro mucho tiempo. Pero como muchos de ustedes no sabían eso, tienen que hacer todo esto. Mira. Conexión en serie. Ahí está, mis 2 baterías y mi resistencia. Hay una corriente I que circula a lo largo de todo esta malla, todo el circuito. Aplicando ley de mallas o ley de trayectorias, como yo te enseñé, por favor, aplica ley de trayectorias, me quedaría algo así. Sumatorio de FEN es igual a I por R más I por R más I por R. Si tú aplicas ley de trayectorias, ese I por R más I por R mayúscula estarían hacia la izquierda con signo negativo. Estarían a la izquierda con signo negativo. Por lo tanto, yo lo paso a la parte derecha y me queda esta expresión. Luego sumo las FEN, que serían 2 veces la FEN, es igual a corriente I por 2R más R mayúscula. Despejo la corriente, que es lo que me piden. Es igual a 2 FEN sobre 2R más R mayúscula. Y esto es igual a 2 por 2 entre 2 por 0,3 más 0,2. Y esto es igual a 4 sobre 0,8, que vale 5. Y lo más probable es que esa corriente esté en tus claves, como 5. Y alguno diga, será esa, mi profe Marco. Pero debo analizar el otro caso, que sería en paralelo. Si están en paralelo, todos están conectados a la misma diferencia de potencial, pues, ¿no? Misma diferencia potencial. Y la corriente que fluye a través de la resistencia R mayúscula llega a un nodo y se separa en 2. Que sería corriente I medios y también I medios. ¿Listo? Aplicando la primera ley de Kirchhoff, ¿ya? Los 3 dispositivos, la primera batería, la segunda batería y la resistencia R están conectados a la misma diferencia potencial. Mismo punto. Entonces, la diferencia potencial para la resistencia R mayúscula es igual a corriente por R. Esa es la diferencia potencial, ¿no? Corriente por R.
aplicando ley de Ohm prácticamente, ¿no? Pero para las pilas se va a cumplir lo que hemos visto nosotros en la teoría, pues. En la teoría, ¿qué se hace cuando tenemos una pila real con resistencia interna? ¿Qué se cumplía? Que en los extremos la diferencia potencial es igual a la FEN menos un valor pequeñísimo. Ese valor pequeñísimo depende de la resistencia interna. Entonces le resto el voltaje generado por esta resistencia interna. ¿Y cómo se calcula el voltaje generado por una resistencia interna? Es igual a corriente por resistencia. ¿Cuánto es la corriente? Y medios por la resistencia R minúscula. Entonces tendría aquí I mayúscula I por 0,2 es igual a 2, disculpa, menos I medios por 0,3. Despejando nada más. 0,2 I más 0,15 I es igual a 2. Entonces I es igual a 2 sobre 0,35 igual a 5,7 amperes. Por lo tanto, conclusiones. ¿En cuál de ellos se genera mejor efectividad o mayor corriente eléctrica? En la segunda, en paralelo. Entonces, ¿me conviene usar la de paralelo, ¿sí o no? Claro, pues chicos, tú ya lo sabes ya. Entonces la respuesta es la C, chicos. Y eso es lo que ocurre realmente en la vida real, pues. En la vida real. Las conexiones es en paralelo. Dime, ya que hablo de conexiones eléctricas, dime, ¿en alguna oportunidad de tu vida tú has hecho maquetas en el colegio? ¿Quién no ha hecho maquetas en el colegio? Por ejemplo, los que han estado en el Colegio Nacional, me imagino que han hecho maquetas. Y justo a mí me tocó hacer la maqueta clásica, ¿no? De foquitos que iluminan casitas, por ejemplo. Pones tu maqueta ahí y las casitas están iluminadas con foquitos, pequeños foquitos chiquititos. Pero al inicio, cuando uno es chiquito, joven, niño, listo, no sabe hacer conexiones. Lo que hace es conectar un cable de manera recta, de manera lineal nada más, un cable, pones primer foco, cable, pones segundo foco, cable, pones tercer foco, y lo cierras con dos pilas, con las pilas, y los focos se prenden. Capaz uno en su momento no toma mucha importancia, ¿no? Pero ahora que yo trabajo en la parte de física, me gusta física también, me doy cuenta que está relacionado con todo eso. Porque yo me acuerdo, y lo noto ahora, que a veces los focos no prendían de la misma manera. El primer foco tal vez iluminaba mucho. El siguiente, un poquito menos. El siguiente, casi nadita. Y el último, prácticamente está apagado. ¿Y por qué ocurría eso? Porque al estar conectados en serie, la diferencia potencial conectadas cada uno de estos dispositivos era distinto, era diferente. Recuerda que mientras tú vas recorriendo toda esta conexión, el voltaje va reduciendo su valor. ¿Listo? Por lo tanto, los dispositivos están conectados a diferente tipo de voltaje. Y eso generaría que no se aproveche la potencia al máximo de cada dispositivo. Profe, ¿y cuándo aprovechamos la potencia máxima de cada dispositivo? Con una conexión con una conexión en paralelo, chicos. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Solamente faltarían las clavecitas, por favor. ¿Alguna duda, queja, reclamo, denuncia, punto de vista, o un aplauso, o un halago hacia mi persona? Lo agradeceré toda la vida. ¿Listo? Ahora te dicto las claves, por favor. Uno de... Uy, se he puesto. Dos A. Listo, chicos, vamos acabando. Falta un minutito. 13. Listo. Termino las claves y nos vamos. 4A, chicos. 5A. 6D. Y la 7 es la A. Listo, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Parece que no hay dudas. Espero que haya quedado todo claro. Esperemos, traten de resolver los problemas de casa, revisar problemas de exámenes, que es lo más cercano o más seguro de poder resolver más adelante. Gracias por su participación en el día de hoy. No se olviden, por favor, seguir repasando, por favor, repasen lo más que puedan. Y como yo siempre recomiendo, revisen problemas resueltos.
Y no escojan problemas complicados. Cuando quieran resolver algún problema, no escojan el más complicado pensando que ahí van a aprender más. No es así. Cuando tú resuelves un problema complicado sin tener un poco de base, lo que haces es traumarte. De una manera así te lo digo, directo. Te traumas. Te bajas la moral. Pareciera que no has aprendido nada. Y no es así, chicos. Ustedes a lo largo de estas semanas, a lo largo de toda su preparación, han aprendido mucho. Pero muchas veces eso que he aprendido yo, no lo sé canalizar de alguna manera. Por eso debo buscar técnicas, métodos de estudio, formas de poder concentrarme y resolver problemas, formas, métodos para poder hacerlo. Una de ellas es, como yo te digo, buscar problemas resueltos y darme una idea de cómo sería un planteamiento para futuros exámenes. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, por favor, con una nueva semana más, con un tema nuevo. Temas nuevos tenemos por ahí. Así que cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Chao.